Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Milena Vega González, estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. El día de hoy voy a explicar sobre la tarea 6 de evaluación final prueba objetiva abierta, el cual consistió en realizar lectura de dos artículos en inglés para el curso Manejo Integrado de Plagas. Soy representante del grupo 47, el cual está conformado por Angie Catalina Ávila, Camila Andrea Arévalo y Diana Cristina Martínez, y quien les habla, Claudia Vega. En primer lugar tenemos el artículo 1, que tiene como título Demostración de una estrategia de manejo integrado de plagas en cultivos forrajeros y de semilla brásica utilizando un enfoque colaborativo. En él encontramos que el manejo integrado de plagas es una herramienta o estrategia que nos permite el control y prevención o el manejo de asociados a una problemática con una plaga. Entonces, tenemos que podemos utilizar el método químico, el método cultural, el método biológico, en el cual este artículo nos muestra un enfoque que nos permita la reducción de los químicos, de los insecticidas tóxicos, a una reducción, y que este sea solo utilizado cuando sea necesario, que se maximice el uso del control biológico. Tenemos que este estudio fue realizado en Nueva Zelanda, más específicamente en Canterbury. Esta es una zona donde se cultiva mucho las brásicas forrajeras. Tiene como aproximadamente 400.000 hectáreas cultivadas anualmente. También tenemos que en esta zona las principales plagas que afectan el establecimiento de la semilla y los forrajes son principalmente las babosas. No se tiene una especie porque son varias. Tenemos el chinche de trigo, conocido comúnmente, que su nombre científico es Nicius huttoni. También encontramos las dos especies de coleombolos, que es la que mostramos en la ilustración 6, y también tenemos en la ilustración 7 la Putulea citella. Entonces estas plagas son principales en esta zona. En Nueva Zelanda tenemos que ha sido históricamente el control que se ha realizado en esta zona ha sido basado en insecticidas de amplio espectro, que a pesar de las consecuencias pues siempre se sigue utilizando, como por ejemplo la eliminación de muchas especies, las consecuencias de contaminaciones, también la aparición de nuevas insectos plagas, de nuevas especies. A pesar de ello, en esta zona siempre se realiza este tipo de control, es decir, el control basado en insecticidas. Por otro lado, también encontramos que tendencias globales están impulsando pues el uso de más selectivo de los insecticidas, es decir, que no sean tóxicos, que sea para un determinado grupo de plagas. Es así como la Unión Europea prohibió el uso de muchos insecticidas de alto espectro. Objetivos. El primer objetivo tiene como comparar la estrategia de manejo integrado de plagas con la práctica convencional de los agricultores. También encontramos como objetivo maximizar el uso de agentes biológicos y minimizar el uso
de insecticidas que sean solo utilizados cuando sea necesario. También tenemos que como objetivo analizar el esquema de control sanitario mediante prácticas agrícolas. Como objetivo utilizar un enfoque de una estrategia participativa. Estos serían los objetivos encontrados durante la lectura de este artículo. Metodología. En primer lugar tenemos que este estudio fue realizado en Canterbury, Nueva Zelanda. Se llevó a cabo con 12 agricultores, donde cada agricultor se comprometió a realizar el proceso, a llevar los debidos seguimientos, a seguir 2 estrictos parámetros de manejo integrado de plagas, el cual en primer lugar son los insecticidas y los moluscicidas se aplicarían solo si eran necesarios. El segundo, se utilizarían insecticidas compatibles. Los agricultores fueron debidamente capacitados. Se realizó este estudio a partir de la primavera de 2015 hasta el otoño de 2017. Tuvo un enfoque participativo. Se realizó la capacitación con un seguimiento e identificación. Los agricultores pues fueron alentados por los profesionales. Debían difundir su mensaje a otros agricultores, es decir, llevar sus experiencias a otras personas para difundir el mensaje. Es así como ellos estuvieron involucrados en el seguimiento y en la toma de decisiones, tanto los agricultores como los profesionales. Tenemos que la semilla y el lugar donde se realizó el monitoreo fueron escogidos por un criterio de sistema de soporte lechero, ganado ovino y carne de res, herbáceos. Estos fueron los ítems seleccionados para realizar este monitoreo. Tenemos en cuenta que los potreros fueron divididos en 2, donde se realizaron las pruebas de demostración, realizando los métodos de gestión de un lado y del otro. Es decir, se dividieron los potreros y de los 2 lados se realizaba el mismo proceso. Como resultado se obtuvo que el monitoreo de cada potrero se realiza cada 2 semanas. Las babosas fueron monitoreadas mediante la búsqueda directa y las losetas de madera. También se utilizó una trampa pegajosa amarilla montada en una estaca de bambú de aproximadamente 60 centímetros del lado de la primera ficha de babosa para dar una indicación de las polillas. También se evidenciaron pulgones alados y pulgón depredador, avispas parasitoides presentes dentro de la cosecha. Una vez el cultivo emergió, se realizó una visión directa donde se realizó búsquedas de orugas y de polillas de espalda, pulgones, coleómbolos y los minadores de hojas, entre otros. Por lo mismo se realizó la identificación de campo a través del agricultor y su asesor. Cada vez que fue posible, el asesor estuvo pendiente de ello y se mantuvieron los registros de todos los insecticidas y aplicaciones moluscicidas. Finalmente, para saber si realmente los agricultores habían adoptado el manejo integrado de plagas, se realizó una encuesta donde se realizó una serie de preguntas para determinar si habían cambiado su enfoque de el manejo integrado de plagas en sus cultivos de brásica como para obtener el resultado del proyecto. Como resultado de este ejercicio se obtuvieron que
Se identificaron agentes capaces de contribuir al control de plagas en todos los cultivos de brásica. Una reducción total del 35% en el monto total de insecticidas utilizados en el lado de manejo integrado de plagas en comparación al lado convencional, el cual fue consistente para cultivos de semillas y forrajes de brásica. También se obtuvo que a través de las semillas de brásica y forrajeras, el 75% de los insecticidas utilizados en las parcelas fueron selectivos en comparación con un solo 35% en el sistema convencional. Por otro lado, se obtuvo que la mayoría de los insecticidas utilizados eran de amplio espectro, agentes transitorios para el control biológico como las crisopas, las mariquitas y avispas fueron encontradas de forma natural. Muchos de los agricultores desconocían estos agentes naturales, el cual fue un cambio drástico. Este proyecto obtuvo un punto de partida de un cambio de práctica del manejo integrado de plagas. Se aplicaron también los insecticidas a los convencionales. Cuando no se aplicó nada, se obtuvo que hubo significativamente forraje. Los agricultores manifestaron el desconocimiento del control biológico presentes en un cultivo como tal, el cual les genera beneficios económicos, pues ellos manifestaron que estos controles biológicos eran totalmente gratis. Por otro lado, también que los agricultores quedaron incentivados a la adopción de estrategias de manejo integrado de plagas en forrajes y semillas brásidas, pues dado que el desempeño financiero y el ambiental para estos cultivos es magníficamente maravilloso y reduce un 100%, un porcentaje en la economía, es decir, ya no son iguales de costosos como lo hacían convencionalmente. En particular, el manejo integrado de plagas se agrega un valor al servicio, proporciona y promueve el uso del manejo integrado de plagas. Tanto los agricultores como los profesionales, los agrónomos, se dieron cuenta de los beneficios que tiene el manejo integrado de plagas, reduciendo costos, reduciendo los impactos ambientales, impactos a la salud. Estos fueron los resultados que se obtuvieron. Como conclusiones tenemos que los agricultores adoptaron esta nueva estrategia. El enfoque participativo fue de vital importancia debido a que contaron con el apoyo de los profesionales expertos. La inversión de la industria también fue de vital importancia. Pues no se abusa ahora de los productos selectivos. A medida que los agricultores fueron conociendo esta medida, aprendieron más sobre la biología química, la natural, la cultural y la selectiva, los cuales se convierten en personas más reacias a utilizar insecticidas de alto espectro, es decir, van dejándolo de lado, utilizando más el control natural, el control biológico, el cual les genera mayores beneficios. Para nuestro segundo artículo tenemos que las plantas Banker para el control biológico de pulgones en invernaderos. En primer medida, este artículo nos hace referencia a un control biológico actualmente utilizado bajo invernadero, es decir, en ambientes controlados, que consiste en incorporar plantas atrayentes para depredadores biológicos. En este caso, las plantas utilizadas son la cebada, la avena, el centeno, que son gramíneas. Es así como denominamos que las plantas Banker son plantas móviles que se
que proporcionan huéspedes que ayudan a controlar biológicamente las plagas dentro de un cultivo. Este nos proporciona un control de plagas a largo plazo. En este artículo encontramos plagas como el Rhizoptilum, la hemiptera, para este caso como una avispa, que infesta la planta banker y hacen su debido control biológico. A su vez, dentro del artículo podemos encontrar que históricamente se ha utilizado este método, el cual ha sido efectivo para el control de áfidos y pulgones. Como objetivo tenemos analizar el uso de las plantas banker para el control de las plagas bajo invernadero o ambientes controlados. Reconocer el enfoque no químico de las plantas banker para plagas presentes bajo el invernadero y a su vez determinar cómo las plantas banker proporcionan un control biológico y eficaz. Los áfidos son los que se utilizaron durante esta investigación. Para la metodología tenemos que utilizaron las plantas banker, es decir, las gramíneas, cebada, avena, centeno, que son las plantas hospederas de la especie Rhopalosium, que tiene en sí 16 especies, entre las cuales encontramos los áfidos, las hemípteras, que para este caso son avispas, que consistían en infectar estas plantas banker, y luego se distribuían las plantas en el invernadero, el cual se realizó el respectivo seguimiento y mantenimiento. Estas plantas proporcionaban el alimento y el lugar huésped para estas plagas, para estos insectos. También se realizó la liberación de los enemigos naturales de acuerdo a la necesidad. Con esto se logró demostrar que el parasitoide de los áfidos Polemon existe gran control, disminuyendo la población de la plaga. 2 meses después de esta liberación y de esto se monitoreó en vez de las hojas y se identificó que la disminución de los pulgones, siendo así que se demostró que las plantas banker son una gran alternativa para el manejo integrado de plagas bajo efecto invernadero, es decir, bajo ambientes cerrados. Como resultado de este artículo tenemos que las plantas banker son un control biológico amigable con el medio ambiente, económicamente asequible, que reduce el uso de productos químicos tóxicos, especialmente los insecticidas y los plaguicidas. También se observa la disminución de la reproducción de los pulgones dentro de ambientes cerrados. También encontramos que es favorable y óptimo el uso de plantas banker para la propagación de enemigos naturales, para el control de los áfidos y plagas en un ambiente cerrado. Como conclusiones tenemos que la importancia de las plantas banker como control biológico, siendo una especie que podemos encontrar en el mercado y la podemos utilizar bajo ambientes cerrados, y para este caso los invernaderos. También encontramos que a través de los controladores con plantas banker se disminuye el uso de químicos y por lo tanto se disminuye la resistencia de las plagas ante los insecticidas. Para este caso solo necesitaríamos la utilización de los insecticidas en un caso extremadamente que no se puede hacer un control de la plaga a través de las plantas banker. También se evidencia
que el tiempo de control de las plantas Banker está dado a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos proporciona varias generaciones de parasitoides y depredadores. El uso de este método reduce costos de producción, es decir, ya no se necesita la utilización de controladores sintéticos. Finalmente, como conclusión de los dos artículos, tenemos que el manejo integrado de plagas es una herramienta o una estrategia muy eficaz que debemos empezar a implementar en la mayoría de los cultivos. Además de ello, pues porque nos permite estar aportando al cuidado del medio ambiente, estamos aportando a la salud humana, pues dejamos de lado los productos químicos con altos grados de toxicidad que muchas veces perjudicializan a las personas, a la salud humana. De igual manera, encontramos que el manejo integrado de plagas requiere de un protocolo, es decir, de realizar un paso a paso que nos permita el éxito del manejo integrado de la plaga, porque muchas veces no se realizan los debidos paso a pasos y es por ello que no es eficaz y no nos produce eficiencia el mismo. Es decir, debemos realizar el respectivo monitoreo, identificar las plagas, identificar los insectos benéficos y ahí sí realizar una debida recomendación y en lo posible hacer caso omiso a los productos químicos o sintéticos que podemos encontrar comercialmente. Debemos utilizar opciones como el control biológico, el control natural, para llegar a una efectividad más clara dentro de nuestro manejo integrado de plagas. Muchas gracias, eso es todo, feliz día.